Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana. Guerra de la guerra del Chaco, ¿no es cierto?, donde nuestros padres, nuestros abuelos defendieron la integridad territorial. En su caso, por ejemplo, don Pedro, usted es hijo, nieto, un poquito, a ver, conozcamos la familia de ustedes, su historia, cómo estuvo su papá, su abuelo, tal vez en la guerra del Chaco. Ya, mi padre, Noel Galván Tapia, ha sido declarado benemérito, porque no todos los que han ido a la guerra fueron declarados beneméritos, ¿no? El 32% fue declarado y el Estado ha negado la declaración a los demás, a diferencia del Paraguay. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué han negado a algunos y a otros no? El denominativo de beneméritos, por ejemplo. Se les ha puesto muchos requisitos. El 80% de los que han ido a la guerra eran analfabetos. No podían cumplir con muchos requisitos. El Paraguay, ¿qué hizo? Al momento de desmovilizar, le daban la libreta y lo registraban benemérito o veterano de la guerra. Aquí no. Le dieron la libreta de desmovilización. Después de más de 20 años, recién salió una norma para buscar a los excombatientes y declarar a los beneméritos. Y muchos han muerto en ese periodo de 20 años porque la mayoría vino lisiado con una serie de enfermedades y otros por ser analfabetos u otro detalle, o la lejanía, el temor de volver a reconocer en la mente que se le hable de la guerra, no volvieron y nunca más se los declaró benemérito, murieron así. Un par de ellos mi padre estaba ayudando a declarar benemérito. A uno en su declaratoria llegó cuando ya había fallecido. El otro llegó al sueldo, pero él no cobró nunca. Entonces, así el Estado ha sido ingrato desde el inicio hasta el día de hoy con los beneméritos. Hoy Bolivia no tiene ni un solo benemérito. En el Paraguay hay 14 beneméritos. Esa es la diferencia. Aquí Bolivia los ha matado de hambre, de pobreza, de olvido. En el Paraguay le dan 8 millones de guaraní, que son como algo de 8.000 bolivianos. 8 millones de guaraní, sí. Y aquí, a nuestros beneméritos, hasta el último estaba ganando 4.900. Nuestras viudas, 2.800 en este momento. Entonces, casi la mitad de lo que Paraguay paga. Y Bolivia tiene los recursos del Chaco, de la guerra, el botín de guerra, se puede decir, con el que se les podía pagar. En este momento Bolivia está ganando más de 5.000 millones de bolivianos por venta de gas al exterior, solamente gas, y al exterior solamente, no al mercado interno. Paraguay nada, les paga con sus impuestos. Cada año, a cada benemérito para su cumpleaños, el ejército va y le toca la banda, le da el happy verde ahí en sus puertas, en su casa, con puros oficiales a cada héroe. Aquí nunca el Estado se acordó con 1 kilo de azúcar a la esposa que ha quedado viuda después de morir su esposo en la guerra. Más de 50.000 vidas, hermanos bolivianos, de nuestros jóvenes, no viejos, jóvenes, hermanos. La mejor clase social, la juventud, la energía que hace patria ha ido a morir en la tierra. Y sus hijos, sus viudas nunca recibieron un centavo del Estado. Bueno, algo que me extraña un poco es lo que acabas de mencionar. En Bolivia no hay un solo benemérito, dices. ¿Te refieres al estatus o te refieres a la gente que está con vida? ¿En Bolivia hay todavía beneméritos vivos o ya no? ¿A qué te refieres, Pedro? Mira, esta organización está comandada por un grupo de asesores, expresidentes, y ha sido uno de ellos exmilitares, ¿no? Un exgeneral, por ejemplo. Y en todos los archivos que hemos buscado con él, no hemos encontrado con vida un excombatiente o un ex benemérito. Ha habido uno, dicen que, pero él mismo hemos hablado cerca de Yayagua, pero realmente ha confesado a sus vecinos que él ha llegado cuando ya se había detectado o decretado la paz. A uno solo, ¿no? Pero en realidad no es héroe, no es benemérito, no es excombatiente. Ha sido reclutado entonces, ha sido reclutado, ha ido al frente y ha terminado la guerra. Ha terminado, no llegó al frente. No ha disparado un solo tiro, pero ha sido reconocido como benemérito. Sí, se lo ha entrenado. Actualmente él está en vida, dice, sí, vive en Yayagua, cerca de Yayagua, una comunidad. Cerca de Yayagua, sí. Porque en el resto del país tenemos información, Pedro, que no hay un solo benemérito vivo ya en Bolivia. Tal vez sería el único, ¿no? De todas maneras, esto es preocupante porque si bien han desaparecido quienes estaban en el frente de batalla en la guerra del Chaco, han quedado las viudas, hemos
quedado, hemos digo porque yo también soy hijo de benemérito, mi papá, que en paz descanse, Ismael Vega Saavedra, también fue benemérito. Pasó su renta a mi mamá, que también en paz descanse, y ahora los hijos que quedamos, por supuesto vamos a tratar de engrosar también estas organizaciones para defender todo lo que han dejado nuestros padres. Me alegro mucho, ¿no?, de que sientas orgullo por su padre como yo del mío. Mi padre nació en 1908 en Cuevo, es un municipio al sur del país, casi al sur, en el departamento aún de Santa Cruz, colinda Santa Cruz con Chuquisaca. Allí nacido y allí se ha enterrado. Yo he nacido allí y bueno, ojalá muera allí. Él nos ha tenido ya en su edad avanzada. Sus hijos murieron cuando él fue a la guerra. La guerra le quitó a su familia. Le quitó a mi abuela, por ejemplo, su ganado. Cuando mi padre fue, tenía mi abuela 608 cabezas de ganado. Cuando vino le quedaban 6. La guerra se ha llevado, porque decían había que alimentar a las tropas bolivianas, vamos a devolver, se llevaban gallinas, hasta burros, vacas, todo lo que pillaban, chivas, ovejas del Chaco. Eso aportó el Chaco y nos quedamos como guardián de la riqueza. Y hoy el Chaco, el 87% del Chaco no tiene agua potable, hermano, qué increíble, ¿no? En este momento Margarita lo comparte Huacaya con el resto de la provincia de Gran Chaco. Huacaya en este momento te llama 60 volviendo una garrafa de gas. Está a pocos kilómetros Margarita. Esa es la realidad del Chaco, el abandono. Como han recibido la generación de héroes, de los beneméritos, el abandono del Estado, han recibido las viudas de guerra y las viudas posguerra, estamos recibiendo los hijos de los beneméritos, ese olvido descarado del padre, esa ingratitud con su historia del Estado, también los nietos, obviamente. O sea, es un modo de vida, creo que, del Estado, olvidarse de su pasado, de su historia y hacer que su nueva generación también se olviden para no tener que retribuir nada. Bueno, no es el Estado, saben que son los que nos manejaron desde que existe Bolivia, ¿no? Esa clase política sin moral, esa es la que nos gobierna lamentablemente, ¿no? Y somos masoquistas porque nosotros votamos por ellos. Perfecto, hemos conocido entonces cuándo ha nacido, cuándo ha fallecido tu papá. Yo también tengo el registro de mi papá y bien lo dices con orgullo, ¿no es cierto? Mi papá había nacido un 31 de mayo de 1909 y ha fallecido un 10 de agosto de 1972, hace más de 45 años. Pero bien, vamos a ir al punto, Pedro, si me permites. Estos últimos días se han reunido aquí en Cochabamba, están tratando de elaborar un proyecto de ley. Podemos comentar un poquito sobre este trabajo que han hecho aquí en Cochabamba estos últimos días. Mientras tanto, nos vamos a apoyar con algunas fotografías que nos has facilitado, donde realmente nos muestra de cómo, dónde y cuándo se han reunido aquí en Cochabamba. Explícanos de eso, Pedro, por favor, mientras nuestro señor director nos muestra también las fotografías. Gracias. Sí, este viernes 13, sábado 14 y ayer domingo 15 concluimos. Los representantes, los presidentes departamentales y regionales. Ahí estamos viendo las fotografías. Nos hemos reunido de todo el país, ¿no?, los presidentes para definir los principios al alcance de la ley. Esta ley va a resguardar, el patrimonio de nuestros héroes que han comprado con su dinero, ¿no?, o alguno les ha donado a perpetuidad del Estado, a perpetuidad, y hoy, como no hay ninguno de ellos vivo, los quieren confiscar, privándole a los hijos el uso de sus ambientes para reunirse, a sus viudas el uso de sus ambientes para reunirse. Le quieren cargar un impuesto que es realmente usurero, ¿no? Mire, aquí en Cochabamba más de 1 millón dice que se debe de impuestos. ¿Cómo le van a cobrar a los héroes? En lugar de hacer de ese sede un museo para que nuestras generaciones obviamente conozcan la guerra, conozcan la historia, conozcan la batalla dantesca de Villamonte. Gracias al heroísmo de Villamonte en febrero, terminado en febrero, todo febrero del 35, se quedaron los recursos naturales acá. Dirán mucho, pero ¿qué? Hemos perdido tierra, una tierra que apenas puede dar hierba, sí, hierba mate. Pero toda la tierra que quedó, porque Paraguay pretendía hasta el Parapetí llegar, y se ha recorrido 123 kilómetros desde donde ya estaba el ejército paraguayo, y eso se lo ha hecho en un solo mes. Ellos demoraron casi 3 años en llegar ahí. En un solo mes hemos hecho retroceder 123 kilómetros. ¿No es un acto de heroísmo? ¿No hemos aprendido las derrotas antes, comandada por un extranjero, un alemán, un mayor alemán que apenas sabía luchar en campo, en batallas de choque de frente?
Aquí era otro tipo de estrategia que había que usar. O sea, nuestro alto mando militar ha ensayado, ha hecho, como decimos, no sé, ensayo con el ejército boliviano, ha mandado a morir a miles y miles, olas de bolivianos. Esa foto que estamos viendo es la directiva nacional, ¿de qué se trata? Sí, ellos son los representantes de todo el país. Al momento, bueno, ya hay dos presidentes que no están ahí, ¿ya? Uno por cuestión de enfermedad y otro por vuelo, han tenido que ir un poco antes. No, pero esto es lo que quedamos, la directiva nacional, y están de los 9 departamentos, perdón, 7 departamentos, 2 ya se han ido, y 5 regionales. Entonces ellos somos los dirigentes que hemos craneado esta ley con un asesor altamente profesional en el área jurídica. Y bueno, esta ley vamos a, hacer de que no haya un hijo, un nieto que no tenga vivienda, ¿no? Vivienda digna, una vivienda en un espacio cerrado, así como las urbanizaciones en Santa Cruz, los condominios, así. Pero esa vivienda nos va a dar el Estado, no gratis, como actualmente lo hace a ciertos sectores de la sociedad, se les da gratis. Nuestros padres nos enseñaron a amar, respetar y servir a Bolivia, no a vivir de ella. Por lo tanto, eso le vamos a devolver al Estado con el 4% de interés anual, así como el mismo Estado le presta a las mujeres emprendedoras un programa que se tiene muy bueno por si acaso, y ese mismo interés le vamos a pagar por el costo de nuestras viviendas. ¿Pero cómo? Si estamos en la miseria. Estamos pidiendo también la creación, la constitución de empresas de dominio colectivo nuestro, para que podamos con esos dividendos pagar las viviendas, empresas constructoras, reciclado de basura, recojo, jardinería, empresas de cerámica, de puertas, y nuestras casas queremos hacerlas nosotros, desde las puertas, la ventana, los ladrillos, no comprar a la empresa privada, sino nosotros, para que esa ganancia vaya a pagar las casas y tengamos un buen trabajo nosotros, podamos ganar un buen ingreso, para que podamos vivir dignamente. No queremos mendigar a la clase política por un trabajo, ni a los empresarios estar mendigando un trabajo miserable. Tenemos en este momento una nieta, por ejemplo, de Benemérito, que es ingeniero petrolero, ya, trabaja en yacimiento, pero trabaja de barrendera, imagínense usted. No gana ni siquiera el salario mínimo nacional, o sea, el Estado vía yacimiento le roba, gana 1.200 mensual. O sea, quemarse 5, 6, 7 años las pestañas para ganar 1.200, agarrar escobas. Así el Estado trata a los descendientes de los héroes. ¿Cómo se sentirá ese abuelo allá en el cielo? ¿Para qué ha ido a la guerra? ¿Cuánta gente se está llenando los bolsitos? Hay extranjeros manejando nuestra planta de urea acá en Bolivia. Más de 500.000 de bolivianos. Y a un hijo o nieto de Benemérito le pagan 1.200. La mitad de un salario mínimo nacional. Es intolerable. Realmente es intolerable y preocupante al mismo tiempo, pero algo que también debemos recalcar es en qué manos va a quedar esas sedes sociales. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, tenemos un edificio colonial, si vale el término, que todavía está en buenas condiciones. Lo han utilizado durante muchos años los beneméritos, nuestros papás lo utilizan, las viudas, y creo que hay gente también de alguna otra federación de hijos o nietos de beneméritos que lo están utilizando. Algo que me llama la atención, Pedro, es el hecho de que sería bueno tal vez convertir este edificio que pertenece a los beneméritos de la Guerra del Chaco en un museo histórico. Hay mucha gente, muchos hijos, muchos nietos que tienen pertenencias de sus papás. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo una cantimplora de mi papá que lo ha usado en la Guerra del Chaco. Eso podría ir bien a ser parte de este museo en Cochabamba. ¿Hay alguna idea, un proyecto sobre esto? Sí, nuestra ley garantiza de que esos monumentos históricos sean patrimonio del Estado, no de los hijos, señores, no de los hijos. Administrada por los hijos de Cochabamba, sí. Los hijos de los beneméritos de acá de Cochabamba, ellos van a administrar, pero nunca van a poder enajenar, nunca. Va a ser para que sea museo y sirva al Estado, para que el Estado enseñe a las generaciones posteriores lo que fue el heroísmo boliviano en la Guerra del Chaco, en la reserva, en la conservación del patrimonio hidrocarburífero que Bolivia tenía desde el inicio de la creación del Estado. Entonces, los hijos de Cochabamba van a dejar, pero la ley va a resguardar que eso no sea transferible nunca, que eso sea utilizado para museos, para que nuestras nuevas generaciones conserven. Eso estamos pidiendo en nuestro proyecto de ley, no para que sea nuestro, como algunos dicen de la Asamblea, no, de los hijos de Cochabamba, y se exonere de todo impuesto, porque va a beneficiar a la enseñanza, a recordar la historia, a engrandecer el pasado que tuvimos y a nuestros héroes. Para eso va a servir.
Realmente es importante el trabajo que están realizando en este momento y creo que en todo el país. Entiendo que en los 9 departamentos y algunas otras regiones de Bolivia también hay así edificios o casas que pertenecen a los beneméritos. Así es. Y no solo edificios, hermano. Por ejemplo, en Santa Cruz los beneméritos habían tenido 44.000 hectáreas de tierra en la Chiquitanía. Y eso, muchos se han ahora, le llaman tierras fiscales y le están dotando a personas que trafican con la tierra. Y eso no puede ser. Si eso fue de nuestros héroes, eso debe servir a un bien colectivo de los hijos. Los hijos o los nietos deben ir a producir esa tierra y ser intransferible esa tierra. No comunitaria con el término antiguo, sino colectiva de los hijos y nietos para solamente producir de una manera más natural, más orgánica. No estamos nosotros con la intención de acompañar la tecnología que destruye nuestros campos, ciudades, hasta nuestra vida como ser humano. Eso queremos darle esa importancia y valor a nuestras tierras. En el Yunga hay 4.000 hectáreas. En Potosí, casi en todos los departamentos, hermanos, los beneméritos habían tenido patrimonio colectivo que ellos de su rentita daban cierto porcentaje para lograr sus edificios y las tierritas para sus hijos. Y ahora el Estado está quitando y dándole a los indígenas, a los interculturales, famosos interculturales, etcétera. Y eso no se puede hacer. Quitarle a los héroes y a los hijos para los cuales fue destinado para darle a un sector con un color político. No se puede hacer eso. De ningún lado, no estamos en contra de ningún. Esto es importante que notamos. Si bien en algún momento pueden notar un discurso contra la clase política, nosotros somos enemigos de parcializarnos con uno con otro. A cualquiera que lo haga lo expulsamos sin derecho a nada. O hablamos de la roja, amarillo y verde y su historia, o nos vamos de esta asamblea. Pero aquí no hay cabida para personas con ideologías políticas. Realmente es muy importante el trabajo que están empezando a hacer, porque están empezando con la elaboración de un proyecto de ley. Algo que particularmente en Cochabamba, estamos en Cochabamba, ha pasado y ha preocupado a los hijos, los familiares de los beneméritos, es la situación del cementerio general. Nichos que han prácticamente, en algunos casos, han desaparecido los restos óseos de los beneméritos, en otros casos han negociado, gente que estaba a cargo del control o el cuidado del edificio de los beneméritos, han vendido a particulares. ¿En qué ha quedado todo esto, Pedro? Lamentablemente, como usted dice, nuestras autoridades se burlan de la historia, se burlan de su patria. Bueno, ellos no tienen patria, lo único que tienen es estómago, bolsillos, ¿no? Y una secta élite que lo sigue en este angurriento poder de dinero. Mire, por ejemplo, en Villamonte, que es la ciudad benemérita de Bolivia, la alcaldía ha determinado terminar con el mausoleo, sacarlo y crear, hacer un espacio para guardar herramientas. ¿Se imaginan? ¿Dónde va a entrar? Una fosa común. ¿Qué dice el alcalde de Santa Cruz? Va a sacar a los héroes a una fosa común si es que los hijos no pagamos el impuesto de los mausoleos de nuestros padres. Por Dios, no es de la alcaldía, no es de un privado, es de los padres que compraron con su sueldo. ¿Cómo va a cobrarle impuestos de su bien de él? Además, el padre no ha ido ni siquiera por los hijos, por su esposa, por su familia, ha ido por la patria. ¿El IDH de dónde sale? De la guerra, señores. Es lo que ganaron nuestros padres. Y cobrarles impuestos, ¿no pueden limitar impuestos? ¿Cuántos alcaldes pagarán luz, agua, teléfono? Estoy seguro que ellos mismos se exoneran de todo pago, pero a nuestro impuesto le quieren cobrar. Sacarlo a una fosa común, perdón, ni a un perro se hace eso. Lo mismo querían hacer aquí en Cochabamba, lamentablemente, en la Eva Copa, en el Alto. Y uno de los beneméritos va a pedir permiso para ingresar al mausoleo de los beneméritos, porque estaba en un nicho privado en el Alto, querían sacarlo de ahí para llevar un mausoleo, porque le obligaban a hacerlo. En La Paz le dicen que no pueden ingresar a ningún, pero es benemérito, el mausoleo de los beneméritos. Hemos pedido documentación, había sido los beneméritos dados por la alcaldía, sí, pero a perpetuidad. ¿Ya? Y hay nichos vacíos, hermano Isidoro, nichos vacíos, pero dicen reservado. ¿Para quién si no hay beneméritos? Hay nichos vacíos, pero no quieren meter a los beneméritos y dice reservado y no puede ingresar, que se lo lleven a otro lado. Por eso le digo, Pedro, por eso le digo, aquí en Cochabamba, muchos nichos en el mausoleo de los beneméritos han sido vendidos a gente particular, o sea, ni siquiera hijos, nietos del beneméritos. Y ese trabajo sucio lo han hecho quienes estaban resguardando el edificio de los beneméritos en Cochabamba. Se ha investigado, no se ha investigado, se ha dado sanción, se ha recuperado los dineros que han podido usufructuar quienes han vendido los nichos de los beneméritos. No se sabe nada hasta este momento.
Hermano, nuestra ley prevé eso, una auditoría, todos los bienes habidos de nuestros beneméritos, los que ellos tuvieron, los que ellos lograron en vida, ya sea por compra directa, por comodato o por concesión para perpetuidad, como en algunos casos, ya sea del ejército, de parte de las alcaldías, del Estado, todo eso se va a recuperar, ¿no?, como asamblea cívica, y se va a poner una cláusula donde sea intransferible, que sea de uso exclusivo para la enseñanza de lo que fue la historia del país a nuestras nuevas generaciones. Eso se está haciendo y se va a recuperar. Se va a hacer una auditoría a todos los mausoleos y su derecho propietario para buscar culpables. Pero es un delito sacar a un cadáver, cualquiera que sea, al resto de profanar una tumba. Mucho más si este es un padre de la patria, padre de la economía, padre de las generaciones que nacieron de ellos. Casi todos los bolivianos tenemos algún nexo con un héroe. Debemos defender la historia, debemos defender nuestro país, por favor, por amor de Dios, unámonos. La asamblea cívica, somos asamblea porque somos toda Bolivia. Toda Bolivia que es todavía cívica, que todavía ama a su rojo, amarillo y verde, que todavía no se ha dividido con los colores. Una Bolivia que necesitamos estar fuerte y unida para recuperar no solo nuestra historia, sino nuestra posición importante en el mundo. Tenemos el salar más grande del mundo, por Dios. Somos importantes en el planeta. Tenemos una de las reservas de agua dulce y ecológica vegetal de más grande, una de las más importantes del planeta. Somos el oxígeno del mundo. Ninguna nación nos trate como un patio trasero de ella. Nosotros creemos autoestima, nuestros estudiantes valen mucho. En Cochabamba, hermano, ha habido, anteaño pasado he visto un joven que participó en un canal de televisión, había ganado un premio por cambiar canales y todo, así en el aire, ¿no?, con un programa. Imagínense, no hay en el mundo eso. Y hay un cochabambino con esa capacidad de 16 años. ¿Por qué el gobierno al otro día no estaba tocando su puerta para darle una beca, para capacitarlo, llevarlo? Así este país crecería de mano. Otras grandes naciones robando sabiduría, cerebros han crecido. Nosotros desvalorizamos los nuestros y nos quejamos de ser pobres. Así es, Pedro. Si me permites, me voy a dar la libertad de leer un poquito sobre las conclusiones de este encuentro que ha terminado ayer, domingo, justamente, de la Asamblea Cívica Permanente de Bolivia, que en definitiva son de los hijos familiares de los beneméritos de la Guerra del Chaco. En la parte conclusiva, si me permites, dice uno, se aprueba en grande nuestro estatuto orgánico, dejando sus detalles sean adecuados al proyecto de ley. Y esta otra parte, el Congreso, por su importancia y su carácter determinativo, se realizará, dice, en la capital del estado Sucre el 5 de marzo. El 5 de marzo se van a volver a reunir, además festejando el primer aniversario de esta organización. El libro de actas de trabajo y aprobación del proyecto de ley será firmado por todos los miembros de la Asamblea Cívica Boliviana. Está con fecha Cochabamba, 15 de enero del 2023. Un poquito tú puedes hacer un análisis sobre este proyecto de ley, Pedro. Sí, los puntos que ha leído, ¿no?, de que nosotros, por ejemplo, estamos planteando, ¿no?, de que, bueno, primero nace esta institución, va a nacer, está naciendo, quiero decir, ¿no?, como usted bien lo ha mencionado. Por eso nuestro estatuto lo estamos, podríamos haber hecho 2, 3 cabezas, 2, 3 dirigentes, no. Queremos que toda Bolivia participe en esto, nos va a afectar. Ahora, el estatuto estamos mandando a su conexión jurídica con el proyecto de ley, porque la ley va a ser aplicable con nuestro estatuto internamente, y nuestro estatuto debe reflejar lo que pedimos en la ley, ¿no? También hacer un control social, por ejemplo, que todo el mundo lo hace y ese todo el mundo no existe, ¿no? Y solamente las personas individuales, visibles, todo eso, recién pueden hacerlo. Pero en este momento no puede constituirse ningún ciudadano en una parte civil, por ejemplo. Como hijos lo vamos a hacer, porque los recursos que dilapida la función pública es de nuestros padres, ¿no? Nos corresponde a todos los bolivianos, no a ellos. Ahora nuestro tercer congreso lo vamos a hacer en la capital de la República, porque creemos de que nuestra ley va a ser muy discutida en la Asamblea Plurinacional. Por lo tanto, tenemos que tomar previsiones para eso, pero los hijos nunca más vamos a estar en silencio, nunca más vamos a estar desunidos. Y al último, nuestro libro de acta, como les decía, esto engloba a todos los hermanos, hijos y nietos, familiares de benemérito, que aman a su patria, que aprendieron de su pasado, de su doloroso, de su historia llenada de sangre, y quieren dejar un futuro mejor a su descendiente. Por eso queremos un libro de acta que lo firme como los iniciantes de este proyecto, porque es una ley de iniciativa legislativa ciudadana, es el ciudadano de a pie, de la calle, de los campos, de las provincias.
Porque sobre todo cargaron del campo, hermanos, a los excombatientes, del potrero, los cargaron sin a veces saber manejar un arma, sin saber hablar el español, absolutamente un abuso total del Estado para defender la patria. Y han ido, y lo ha hecho, y de generar de tal manera que nos sentimos orgullosos de ello. Todos los bolivianos deben sentir orgullosos de ello. Entonces, ¿por qué no darle a las provincias, al campo, a las comunidades la potestad de ser gestionante de esta ley a todos los bolivianos, hijos de los descendientes de los héroes? Realmente encomiable, Pedro. Felicidades por el trabajo que realizas y, por supuesto, también con el apoyo de mucha gente en todo el país. Es necesario, en mi criterio, principalmente, hacer que la historia no se olvide. Los beneméritos de la Guerra del Chaco son parte fundamental de la historia de Bolivia, del desarrollo económico que tiene actualmente el país. Los beneméritos de la Guerra del Chaco nunca deben ser olvidados y es más, como decíamos anteriormente, aquellos inmuebles que existen en gran parte del país, en Cochabamba, un gran edificio, ya un poco vetusto tal vez, pero con un poco de ayuda se puede readecuar y convertir en un importante museo que va a servir a las futuras generaciones. Así es, bueno, agradecerles también, ¿no?, por ustedes su empeño, su deseo de hablar de la historia, porque esto es lo que nos hace sentir más bolivianos que nunca, ¿no? Y el Estado, le enseñemos al Estado que no ha aprendido nunca a respetar a nuestros héroes y que las tumbas de nuestros padres, los nichos, los mausoleos de nuestros padres sean declarados patrimonio del Estado, un patrimonio patriótico de la gente más patriota que tuvo este Estado, y lo conserve el Estado, no la familia, el Estado. Por favor, los beneméritos no han ido por sus familias, han ido por el Estado, han ido por todos los bolivianos. El Estado somos todos. Y todos disfrutamos del gas, por ejemplo. Desde un niño recién nacido toma una mamadera. ¿Cuánto le ha costado a la madre esa garrafa? 22.50. Si estuviéramos en Brasil, en Argentina, estuviésemos donde estuviésemos, hermanos, costaría 180 aproximadamente bolivianos esa garrafa de gas que usted paga 22.50. ¿A quién le va a decir gracias? A esos héroes. Lágrimas, sudor y sangre en la patria, por la patria. Un niño que ha ido a buscar una experiencia que me cuenta mi padre, a su padre le dieron las armas, un buen guerrero de 14 años el niño, en un momento le cayó una bomba, le voló los intestinos, no había posibilidad que viva, lo único que él balbuceaba es: papá, papá, Mateo, vine a buscarte, dijo mamá que te lleve, y realmente eso conmueve. Un teniente se acercó y le voló la cabeza con un tiro, porque era imposible ver llorar a un niño. Buscaron a su padre y su padre le dio cristiana de sepultura. A medianoche su padre, en la noche de su hijo, se paró también. Realmente Entonces, son muchas anécdotas las que podemos comentar en este y otro programa. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasó a tu papá? Seguramente tiene muchas anécdotas. En el caso mío, mi papá había sido víctima, había recibido un balazo en el brazo. Entró la bala, salió, lo hicieron descansar 2, 3 días y nuevamente al frente de batalla. Pues hay una serie de anécdotas que nunca debemos olvidar y no debemos permitir a nadie que se olvide la historia de los beneméritos de la Guerra del Chaco. Pedro, realmente es importante hacer énfasis en el trabajo que estás realizando, acompañado, por supuesto, de mucha otra gente que piensa igual que vos, que piensa igual que nosotros. Hay que seguir con este trabajo hasta lograr el objetivo. El tiempo, tú sabes, es nuestro peor enemigo. Pedro, si tú podrías tal vez decir algo más a tiempo de despedirte. muchas gracias, agradecer al pueblo cochabambino, un gran corazón, una comida muy rica, obviamente. Ayer nos llevaron los hermanos de Cochabamba, invitaron chicharrón con garapiña y chicha. O sea, se nos pasó porque no estamos acostumbrados, no podía levantarme, pero gracias, hermanos en Cochabamba, unámonos a este proyecto nacional para recuperar el civismo, recuperemos el valor de nuestros padres, nuestros ancestros. Gracias a usted, hermano Vega, por el espacio a los hermanos por abrirnos sus puertas en sus hogares, en sus corazones. Nuestro corazón de hijos está abierto para ayudar en todo lo que sea de beneficio a nuestra historia, a nuestro pasado, inculcando el civismo a nuestras nuevas generaciones. Dios bendiga Cochabamba, Dios bendiga Bolivia. Muchas gracias, hermano. Gracias por tu presencia, Pedro. Ya saben, además, la recomendación está hecha. El próximo 5 de marzo, Sucre será escenario de un nuevo encuentro de familiares, hijos, nietos de beneméritos de la Guerra del Chaco. Hemos conversado hoy con don Pedro Galván, presidente de esta nueva organización que se está conformando aquí en el país, en Cochabamba, y por supuesto también para convocar
a mucha otra gente que tal vez no forma parte de esta organización y quiere conformar. Hay un lugar específico que vamos a dar a conocer posteriormente, donde pueden inscribirse los hijos, los nietos, los familiares de los beneméritos de la Guerra del Chaco. Con esa recomendación vamos a poner punto final al programa del día de hoy. Si Dios quiere, el día de mañana también estaremos con otro entrevistado tocando temas importantes que, por supuesto, preocupan a la sociedad boliviana nacional. Hasta el día de mañana, si Dios quiere, en Noticias al Medio o en la Mañana. Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana.